Recibimos al doctor Óscar Ugarte, que hasta el 28 de julio pasado se desempeñó como ministro de Salud, ejercicio en un ministerio que él ya conocía porque había sido ministro también años antes. Señor Ugarte, algunos dicen echar de menos su tono severo, pero muy analítico, muy preciso sobre la realidad sanitaria de nuestro país. ¿Y qué reflexión le inspira los datos nuevos que tenemos y la manera como la pandemia viene evolucionando estos últimos 2 meses cuando usted dejó el puesto? ¿Qué es lo que le parece que es más importante que la población peruana sepa sobre lo que estamos viviendo ahora en términos de la pandemia? Antes que nada, buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, es muy oportuno, digamos, opinar cuando tenemos información. Bueno, hemos venido siguiendo la información oficial de reducción en 2 indicadores importantes respecto a la pandemia. El número de casos, que ha venido decreciendo desde el pico más alto de la segunda ola, que fue a fines de marzo, principios de abril, y sigue descendiendo, y el número de fallecidos, felizmente, que también es una curva que está en descenso. Esto último de tener hace 2 días solo 8 fallecidos, cuando en el pico más alto teníamos 500. Y ninguno el día de ayer diarios. En Lima, ¿no? Y en Lima y Callao ninguno el día de ayer en Lima y Callao, ¿no? Y en otras 19 regiones. Sí. Solo los 8 casos estaban concentrados, 3 en Piura, 1 está en Apurímac, en otros sitios, en otras regiones, pero 20 regiones, incluyendo Lima, 0 fallecidos. Eso es muy, muy importante y debemos congratularnos de que sea así. Sería muy raro que aquí se corte la pandemia en el Perú, digamos, no se ha cortado en ningún país del mundo. Por lo tanto, debemos estar, como digo, contentos de que esto sea así, porque son vidas que se están salvando, pero debemos estar en guardia, porque en cualquier momento puede producirse lo que se teme que haya una tercera ola. La mayoría de nuestros vecinos en Latinoamérica ya han pasado por la tercera ola. Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, y algunos están terminando de pasar. Nosotros estamos todavía al final de la segunda ola, pero creo que hay factores que han contribuido a esta situación, porque el número de casos que hoy tenemos está mucho más abajo de lo que fue el punto de declive entre la primera y segunda ola. Es casi como eran las primeras 3 semanas, digamos, de inicio de la pandemia. A ese nivel estamos. Pero ojalá lo podamos mantener ahí abajo, ¿no? Como un valle así, tranquilo, sabiendo que en cualquier momento puede repuntar, porque hay 2 condiciones que favorecen. Uno, que está el virus circulando, y está circulando en sus variantes más agresivas, la Delta y la Delta Plus, que acá se acaba de constatar también en Lima, en el distrito de Ate-Vitarte. Sin embargo, en el Perú, tanto la Delta como esta Delta Plus está dando casos bastante leves, felizmente. Si bien se transmite rápido, los casos no son severos que estén llevando a hospitalización y a UCI, sino a una situación digamos, de síntomas febriles y demás, pero en poca escala. Ojalá que se continúe así, ¿no? Y si es una tercera ola, que sea un incremento de casos, pero con ese nivel, leves. ¿Cuáles son las razones? No se traduzca en... ¿Cuáles son las razones? Yo diría... ¿Cuáles son las razones? Sobre todo porque ha dicho usted que otros países latinoamericanos, vecinos, han entrado a una tercera ola. Nosotros todavía no. Sí. Al revés, estamos bajando todavía a la segunda. ¿Por qué? Esa es una buena pregunta. Sin ser demasiado optimistas,
pero tratando de encontrar una explicación. Yo creo que hay dos factores que deben contribuir a eso. Uno es que, aunque nosotros empezamos tarde nuestro proceso de vacunación, hemos empezado al final, digamos, del resto de los países, sin embargo hemos entrado en un momento oportuno porque empezamos cuando estábamos en la segunda ola y el incremento de la vacunación, y esto se ha demostrado claramente, particularmente en las personas de tercera edad, empezó a reducirse rápidamente la mortalidad que se venía viendo en estos grupos de edad. Entonces, la vacunación está jugando un rol. Se ha visto en el caso de los trabajadores de salud, se ha visto en el caso de los adultos mayores, y eso es demostrable. Hay una relación de causa-efecto que es importante reconocer. Pero también creo que, pese a que hay exabruptos y se ha demostrado que no todos cumplen con las medidas sanitarias recomendadas, creo que el comportamiento social está contribuyendo a eso. ¿En qué sentido? Los más elementales. Aparte del lavado de manos, creo que los más elementales son el distanciamiento social, pese, como digo, a exabruptos, y sobre todo la doble mascarilla. No se ha analizado el efecto de la doble mascarilla. No en todos los países se utiliza esta recomendación. Y yo creo que una cosa aparentemente tan simple, sin embargo, está cumpliendo un efecto de impedir la propagación del virus. Creo que esos son factores que hay que tomar en cuenta y sobre todo mantenerlos. Es decir, el comportamiento social responsable son tres cosas: lavado de manos, doble mascarilla y distanciamiento social. Y eso es un factor fundamental para postergar una tercera ola. Y el otro es la vacunación. Yo creo que hay que seguir vacunando, por eso me parece que esa discusión de que algunas regiones que quieren bajar la edad para seguir avanzando se les dice no, espérate todavía porque hay otros rezagados, esa es una falsa discusión. Creo que hay que hacer las dos cosas. Hay que seguir bajando el grupo de edad ahí donde se pueda. Si Tacna está en esas condiciones hay que hacerlo, si Ancash está hay que hacerlo, y a la vez dar la mano a las regiones que vienen retrasadas. No hay que hacer contraposición de ambas estrategias, y me parece que eso, en el caso de la vacunación, sobre todo porque seguimos recibiendo vacunas. Todas las vacunas que están llegando son las que se firmaron con Pfizer, con Sinopharm, con AstraZeneca hasta el 28 de julio pasado. ¿Le parece una buena idea? El actual gobierno ha firmado 3 contratos adicionales. Sí. Hay que reconocerlo y está bien. Uno con Sinopharm por 7 millones más para este año, y 2 con otros contratos que estaban en principio conversados, ya se concretaron. Son 35 millones con Pfizer para el próximo año y 20 millones de Moderna para el próximo año. Eso está bien, porque nos permite garantizar este año y prever para el próximo. De acuerdo. ¿Le parece necesario ir a una tercera dosis de refuerzo? Mire, este virus es un virus que recién lo estamos conociendo, ¿no? Y estamos con esta mecánica de ensayo-error, pero con investigaciones. Y hay investigaciones muy serias que se han hecho en Estados Unidos y en Inglaterra que han demostrado que, por ejemplo, en Estados Unidos solo se aplica Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. En Inglaterra, además, AstraZeneca. ¿Qué cosa se ha demostrado ahí en los análisis? Que a partir del 6º mes que se han vacunado a las personas, los anticuerpos, la capacidad de respuesta del organismo empieza a caer. No es que desaparece, pero se va reduciendo. Esto, por ejemplo, es una constatación muy importante, porque eso nos dice que entonces la capacidad de respuesta que las vacunas, todas las mejores, generan, tienen una temporalidad. No es así en otras enfermedades. Por ejemplo, la vacuna contra el sarampión
Es para toda la vida. Siempre, sí. Pero en este caso se está constatando eso y eso sugiere que se necesita reforzar. Y por eso sí me parece lógico. Disculpe que quiera aprovechar el poquísimo tiempo que nos queda para preguntarle una pregunta de otro tipo también. Si no cree que tomamos retraso y se hubiera podido hacer un mayor esfuerzo en permitir que nuestros chicos y los jóvenes regresen a las clases presenciales, por lo menos de manera híbrida o parcial. En eso hemos tomado retraso respecto también de nuestros países vecinos. Sí, de acuerdo. Por eso se diseñó una estrategia progresiva. Recordemos que se inició la vacunación de los docentes de zonas rurales donde la conectividad es menor y por lo tanto las clases no presenciales era difícil de aplicar. Y a partir del 6 de julio, Día del Maestro, se inició la vacunación de los maestros rurales. Ya casi todos los maestros rurales están vacunados. Y ya se están empezando las clases semipresenciales en zonas rurales. Y en total de los maestros, porque esos son 200.000 y son más o menos 400.000 de las zonas urbanas, que ya por grupo de edad, los que tienen más de 60, más de 50, más de 40, ya se vacunaron. El 70% de los profesores urbanos ya están vacunados. Si a eso le añadimos que los de 12 a 17, o sea, los adolescentes de secundaria, deben vacunarse de aquí a fin de año, no hay nada que impida que el primer semestre del próximo año se inicie en forma presencial. Ojalá que seamos capaces, sí, porque realmente si no hay una dificultad grande en toda una generación muy grande, en su aprendizaje y en el desarrollo de sus capacidades emocionales. Doctor Ugarte, muchas gracias. Lamentablemente el tiempo nos ha vencido, pero tendremos otras oportunidades de hablar y de aprovechar de su experiencia y de su rigor. Que tengan muy buenas noches. Gracias por haber estado con nosotros en RPP. Hasta aquí llegamos. Mañana volverá Jaime Chincha. A nada está dicho. Muchas gracias por su sintonía. Que tengan todos muy buenas noches.